buenas, camaradas del páramo. Espero que se encuentren bastante bien el día de hoy. Si en algún momento del evento te has preguntado por cuál caja o qué objetos son los mejores para conseguir, este video te va a ayudar a decidir de la mejor manera. De cierto modo hay una gran variedad de ítems repartidos en el festival, unos en la historia, otros en las cajas y un par más en compras exclusivas en el juego. En este instante nos enfocaremos en lo que podemos conseguir de manera gratuita y con esfuerzo en el juego. Ya veremos en otro video los objetos exclusivos con más detalle. Podría decirse que este clip sería un top 7 de los mejores objetos que pueden conseguirse en el evento EMBA. Por obvias razones no tendremos en cuenta al Gemco, al cual ya le hemos dedicado un video. Ni tampoco encontrarás acá objetos del evento pasado, como lo son la ballesta de físico, el lanzallamas radical y la poderosísima Kraken. Aquí solamente vamos a exponer los que están actualmente en el festival. Así que si hasta ahora estás empezando o dudas por dónde empezar, déjame guiarte y asesorarte de la mejor manera. Muchachos, dos cosas. La primera, recuerden no abrir los maletines herméticos, pues ya se ha confirmado que en una futura actualización que va a llegar pues la próxima semana va a arreglar los dropeos de los biomateriales. ¡Qué bendición! Así que tengan paciencia y ustedes solamente acumulen lo que más pueda de estas vainas. Segundo, el Gemco debe ser prioridad. En este video hablaré sobre los mejores objetos del evento, obviando a la mascota. Así que no vayan a creer ni por un segundo que la lagartija no vale la pena. Todo lo contrario, lo primero que hay que conseguir es a ella. Ahora sí, sin más dilación, comencemos pues. Si eres jugador nuevo o intermedio y no cuentas con buenas armas, en especial de eventos, esta podría ser tu oportunidad para hacerte con una gama pues medianamente interesante y buena. No obstante, bajo una idea objetiva con relación a una utilidad a largo plazo, en el sentido más puro de la supervivencia, algunas armas de este evento no entrarán en este top. La lista que estoy por compartirles a continuación tiene una esencia pura que podrá ser utilizada para aliviar muchas de las necesidades dentro del juego. Quédate y mira cuál de todos estos objetos son los más rentables para tu partida de juego. Número 7. La mochila botiquín se queda con la última posición debido a ser un complemento de la armadura polar. Gracias a este bolso podremos drenarnos la salud y guardarla para una futura ocasión. Sin embargo, esta acción es más efectiva al usarse con la armadura polar, ya que gracias a su perk de Berserker aumentaremos nuestro daño con relación pues a una cantidad muy pequeña de salud. Fuera de esto, la mochila botiquín nos va a permitir aumentar nuestros puntos límites de salud en 100 puntos más, permitiéndonos tener una cantidad considerable de vida si aplicamos el truco de la salud que ya hemos abordado en varios puntos de este canal. Número 6. La escopeta que pega un riendazo poderoso y que deja como ropa de trabajo a cualquiera ha llegado para este evento. El Toxigen es una escopeta que tiene un buen daño y está equilibrada en relación costos de punto de acción. Aparte, puede combinarse con cualquier arma que pueda aplicar un efecto de envenenamiento, pues gracias a su cualidad especial, este daño pasivo será duplicado. Así que podremos llevar al combate a la Toxigen y a la lanza de Quitina o a la granada esta Acónito 1 para aumentar el daño pasivo por este efecto. Número 5. Si eres un jugador nuevo, intermedio o incluso veterano y aún no has empezado la historia del EMBA 1 o estás en el proceso, el AIDA 2000 sería una adquisición que te caería bastante bien. Las ciudades científicas son para algunos el significado puro de horror y dificultad. Conseguirlas lleno frutas es fácil, pero lo realmente complicado son las flores de esporas. Si no cuentas obviamente con un equipo de combate pues decente o que pueda hacerles frente a estas amenazas.
En el tiempo que llevamos haciendo videos he compartido varias guías sobre cómo hacer este contenido incluso sin traje AIDA, pero ya que estamos pues en este evento, conseguir el traje AIDA 2000 facilitaría bastante la recolección de todos estos recursos. Este complemento de, por así decirlo, armadura o bueno, el traje te va a proteger de los efectos provocados por la molesta flor. Además te va a proporcionar un 20% de resistencia al daño por esporas y lo mejor, es irrompible. Así que con este traje podrás dejarte de preocupar por combates tediosos con relación al EMBA. Número 4. Una de las mejores armaduras del juego se puede conseguir en este evento, y no me refiero a la servo armadura, sino una referencia del Halo, la armadura táctica. Este traje cuenta con una cantidad de protección de 3000, aísla la radiación en 2 puntos y te permite llevar un arma extra al combate. Así es, la que tú quieras. En total podrás llevar 4 armas. En mi caso, por ejemplo, yo podría utilizar la segadora, ya que mi set de combate se conforma de un rifle para daño a distancia y pasivo, asalto para fuego rápido y en cantidad, y pistola para asegurar las eliminaciones o devolver el fuego si soy golpeado. La segadora sería mi complemento perfecto para poder evadir ataques de enemigos si es que aún quedan por ahí dando vueltas. Número 3. Conservar los alimentos o comidas con mejoras temporales se ha convertido en un gran desafío desde que fueron eliminadas las casas y sótanos. Pocos objetos del juego pueden otorgarnos hoy en día una bonificación de almacenamiento y entre estos se encuentra el maletín de bioenvase. Si requieres crear objetos que tomarán mucho tiempo y tienes miedo a que tu cacería o recursos perecederos terminen pues pudriéndose, el bioenvase puede darles un poquito más de durabilidad. Lo que debes hacer si es que la tienes es pues obviamente equipártela, recoger todos los recursos perecederos y sin importar el peso, porque después de todo no nos vamos a mover. Lo que hay que hacer es crear lo necesario, pero ojo con los objetos en el inventario para que la bonificación surta efecto. Una bonificación extra que tiene el bioenvase es el aumento de conseguir hierbas, bayas y hongos en un 25%. Al no tener ninguna estructura como las casas o sótanos, las mochilas como el bioenvase o el saco de Papá Noel nos van a ayudar a conservar un poco más nuestros alimentos. Número 2. La radiación está disparada y la exploración cada vez se hace mucho más frecuente, por no decir que obligatoria. Por ejemplo, conseguir recursos, fichas de aspectos o incluso atravesar páramos, bosques y pantanos radioactivos ya suponen un gasto tremendo en medicamentos para tratar esta enfermedad. O las máscaras, que también se agotan muy rápido, lo cual también hace costoso tener que estar comprando filtros. Pero pare de sufrir, porque la máscara de gas iónica es una de las mejores del juego y tienes que conseguirla sí o sí para poder ahorrar bastantes recursos a largo plazo. Esta máscara nos protege de la radiación en 8 puntos, nos otorga una bonificación de búsqueda de 5% y lo mejor de todo, puede usarse 100 veces cuando se desgaste, porque no se pierde obviamente, pero podemos restaurarla cuando llegue a 0. Eso se restaura con un poquito de biomasa y listo, así que podemos usarla nuevamente otras 100 veces más. Así que sin duda alguna esta máscara es de lejos una de las mejores del juego hasta el momento. Número 1. ¿Te imaginas tener un aliado que haga todo el trabajo por ti? ¿Te imaginas tener todo un ejército? Uf. Pues esto puede ser una realidad. Ante ustedes se encuentra el mejor objeto del evento EMBA, el Yerin Atrapamoscas. Este artículo te va a permitir crear semillas de atrapamoscas gigantes que van a servir como un gran aliado en los combates. Básicamente puedes llenar todo el campo de batalla y sentarte a ver cómo los enemigos
son eliminados lentamente por plantas carnívoras. La creación de estos bichos es súper económica, solamente cuesta 1 de biomasa, agua y carne podrida. Es decir, te puedes crear cantidades absurdas e increíbles si cuentas con estos recursos. Y gracias a ellos los enfrentamientos van a ser lo más fácil que puedas imaginarte. Puedes encerrar a enemigos de todo tipo con estas plantas o ingeniarte muchas más estrategias con ellas. Ahora ya sabes cuáles artículos valen la pena conseguir para mejorar tu economía, eficacia y supervivencia a largo plazo en el juego. Pero espera, aún no te vayas porque quiero saber cuál es tu top 7 de los mejores objetos de este evento. Y eso vendría siendo todo de momento, chicos. ¿Qué te pareció el video? ¿Qué opinas tú acerca de todo esto? Házmelo saber aquí abajo en la caja de comentarios, los leeré a todos. Si te gustó el video, regálame un like y compártelo con un amigo. Si eres nuevo y aún no te has suscrito, por favor hazlo. Me estarías ayudando muchísimo. Muchas gracias por ver el video y mil gracias a los colaboradores del canal. También a los que comentan y dan like. Mi más sincero respeto para ustedes. Sin nada más por agregar, nos vemos en el próximo video.